Ahí va. Bueno, entonces, ¿alguien puso otra cosa de qué entiende por catabolismo y qué procesos comprende? No, Germán, yo puse lo mismo. Germán, Bien. Sí, Carlos. no sé si querés acomodarlo, se te ve mi media cabeza nada más. Ah, sí, no hay problema. Bueno, listo. Después dice, señale las principales diferencias entre catabolismo y anabolismo. El ¿Qué pusieron ahí? catabolismo involucra reacciones oxidativas y exergónicas, donde se degradan las moléculas complejas hacia moléculas más simples. Sí. Y el anabolismo involucra las reacciones reductivas y endergónicas que construyen moléculas complejas a partir de moléculas simples. Bien, y con respecto a la energía, En el catabolismo se libera energía y en el anabolismo se consume. perfecto. No hay nada más para agregar. Está muy bien lo que respondieron. En el 3, ¿cómo se forma el ATP en las células? Le puse nada más que se forma a partir del ADP y el fosfato inorgánico, pero está medio incompleta. Claro, está bien. Siempre el ATP se forma a partir del ADP y el fosfato inorgánico. Pero acá le voy a hacer una aclaración. Vamos a compartir pantalla. Acá. Bien. Es una reacción que requiere energía, ¿no? ADP más P más energía me genera ATP. En los animales, esta reacción puede ocurrir por... esta reacción se llama fosforilación. Fosforilación del ADP. ¿Por qué? Y porque al adenosín difosfato se le incorpora un fósforo para formar el ATP. En los animales, la fosforilación, vamos a poner así, en los animales, la fosforilación del ADP puede ocurrir por dos mecanismos. Uno que se llama fosforilación a nivel de sustrato, y otro que se denomina fosforilación oxidativa. Bien. Vamos a poner 1 y 2, porque borro y después tengo que seguir. ¿Hasta acá alguna duda? Entonces, la síntesis de ATP o cómo se forma el ATP en la célula es por fosforilación del ADP, perdón. Al adenosín difosfato se le incorpora un fosfato y se forma el adenosín trifosfato. Y esa reacción es endergónica, requiere energía. Ahora bien, en los animales, esa reacción puede ocurrir por fosforilación a nivel de sustrato o fosforilación oxidativa. ¿Alguna duda hasta acá? No. Bien. Borro, entonces vemos lo que es cada una. Bien. Vamos a empezar por fosforilación a nivel de sustrato.
la energía requerida, la aporta una molécula altamente energética. ¿Por qué? Porque ADP más P daba ATP. Y esto requería energía. Entonces, por ejemplo, esto es un proceso que tiene un delta G de 7,3 kilocalorías mol. Por lo tanto, tiene que haber una molécula X, vamos a ponerlo así, que tenga un enlace fosfato, que se rompa este enlace, y que este tenga un delta G que sea mucho menor a menos 7,3 kilocalorías. ¿Se entiende? Para que el delta G total sea un número menor a 0, que sea negativo. Y eso ocurre, por ejemplo, permítanme, lo tengo que buscar en un minuto. Acá no lo tengo, permítanme un minutito, yo se los busco. A ver, ¿dónde lo tengo? Acá, a ver, esperen que tengo que buscar valores. No encuentro ningún valor. Reacciones. Bueno, no.
¿Ahí se ve lo que copié? Sí. Sí. Bueno, fíjense, esta es la glucólisis. Fíjense en que acá, vamos a analizar qué pasa acá. Y vamos a analizar qué pasa acá. Bien. Acá fíjense, la fructosa 6-fosfato se transforma en fructosa 1,6-difosfato. Y el ATP se escinde en ADP y P. ¿Sí? Fíjense que acá la fructosa en el carbono 6 tiene un fósforo y acá tiene 2 fósforos, en el carbono 1 y 6. O sea que acá se requiere un fósforo. Fíjense, ¿acá va a ser síntesis de ATP? No. Acá va a ser hidrólisis de ATP. Pero fíjense qué pasa acá. Acá, el 1,3-bifosfoglicerato se transforma en 3-fosfoglicerato. Y se libera entonces el fósforo que está en el carbono 1. Y fíjense que acá el ADP se transforma en ATP. Entonces, ADP más P me da ATP. Acá sí hay una fosforilación a nivel de sustrato. A nivel de sustrato. ¿Por qué? Porque la energía necesaria para que ocurra esa fosforilación la aporta la ruptura de una molécula. ¿Se entiende? Sí. Bien. Y el otro tipo de fosforilación era la fosforilación oxidativa. Que en la fosforilación oxidativa ocurre en la cadena respiratoria y la energía necesaria para que ocurra la síntesis del ATP, que ahora se los muestro. Esperen que borre acá. Para que ocurra la síntesis del ATP, el otro mecanismo era fosforilación oxidativa, ¿no? Que el mecanismo para que ocurra es el siguiente. Esperen que se los busco. Lo tengo por acá. Ya está. Acá está.
Fíjense, esto es la teoría de quimiobiótica de Schmittcher, que ya lo deben haber visto en el teórico, cuando vieron cadena respiratoria. Esto es la membrana interna de la mitocondria, esto es la membrana externa. Y esto es el espacio intermembrana. Acá están los distintos complejos de la cadena respiratoria. El 1, el 2, el 3 y el 4. Y acá está la bomba, la ATPasa, que permite el ingreso de protones, ¿sí? Ese ingreso se produce a favor de un gradiente de concentración, con lo cual se libera energía. Y esa energía se utiliza para la síntesis de ATP, de ATP a partir de ADP más P genera ATP. Y se dice fosforilación oxidativa, ¿por qué? Porque la energía necesaria para la síntesis o para la fosforilación del ADP la aporta la oxidación de las coenzimas NAT y FAT en la cadena respiratoria. Ustedes a los diferentes complejos de la cadena respiratoria, al 1, al 2, al 3 y al 4, llegan de la glucólisis y del ciclo de Krebs las coenzimas NADH y FADH2, que en la cadena respiratoria se oxidan. ¿Sí? Y esa oxidación, vamos a poner acá que libera electrones, y esa oxidación libera energía. Esa energía liberada se utiliza para bombear protones del espacio intermembrana, de la matriz mitocondrial al espacio intermembrana, ¿sí? A través de los complejos, del complejo 1, del complejo 3 y del complejo 4. Se bombean protones al espacio intermembrana, de la matriz al espacio intermembrana. Eso genera un gradiente de concentración de protones. ¿Por qué? Porque el espacio intermembrana me va a quedar una alta concentración de protones y en la matriz mitocondrial una baja concentración de protones. Eso genera un gradiente electroquímico. Carga positiva en el espacio intermembrana, carga negativa en la matriz mitocondrial. Mayor concentración de protones en el espacio intermembrana que en la matriz mitocondrial. Entonces, como se genera un gradiente electroquímico, los protones pueden ingresar por esta enzima que se denomina ATPasa, que es un transportador, permite el ingreso de protones a favor de su gradiente de concentración y a favor de un gradiente eléctrico. Por lo tanto, siempre que un movimiento sea a favor de un gradiente, se libera energía. Y esa energía es la que se utiliza para sintetizar ATP a partir de ADP y P. Por eso es fosforilación oxidativa, porque la energía necesaria se obtuvo de la oxidación de las coenzimas NAT y FAT, que generaron un gradiente de protones y la disipación de ese gradiente generó la energía necesaria. ¿Se entendió? Sí. Bien. Vamos a la próxima pregunta. Describe la vía glucolítica, realiza el balance energético de la glucólisis, su localización celular y el destino del ácido pirúvico. ¿La pudieron responder? ¿En esa hay que explicar las 11 fases de la glucólisis? No. Vos tenés que decir, no vas a detallar las 11 fases porque te volvés loca.
No, simplemente ahí tenés que tener en cuenta cuántas etapas hay en la glucólisis, en cuántas etapas podés diferenciar la glucólisis. ¿En 2? Dos. Una que requiere energía y otra que libera energía. Ya copio la para. Da un minuto que la busco y la copio. ¿Se ve lo que copié? Sí. Bien. Entonces, vamos. Fíjense, esto es la glucólisis. Primero, la glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato, ¿sí? Y requiere la hidrólisis de una molécula de ATP. Requiere energía. Después hay una isomerización. La glucosa 6-fosfato, que es una aldosa, se transforma en fructosa 6-fosfato, que es una cetosa. Es decir, el grupo aldehído en carbono 1 pasa a carbono 2. Y no se requiere energía. En la tercera reacción, la fructosa 6-fosfato se transforma en fructosa 1,6-bifosfato. Es decir, que si acá en la fructosa 6-fosfato, en el carbono 6 había un grupo fosfato, ahora se incorpora un grupo fosfato en el carbono 1. Y eso requiere energía, requiere la hidrólisis de otro ATP. En la cuarta reacción, hay una escisión de la molécula. La molécula de fructosa 1,6-bifosfato se escinde, se divide por la mitad. Entonces me van a quedar dos moléculas de 3 carbonos cada una y con un grupo fosfato cada una. Estas van a ser la dihidroxicetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. Hasta acá, vamos a hacerlo así. Es la primera etapa, que requiere energía. Ya que se necesitan cuántas moléculas de ATP. Se requieren 2 ATP. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? No. No. Bien. Vamos entonces ahora. Ya subí demasiado. Acá. En la segunda etapa vamos a ver el gliceraldehído trifosfato se fosforila y se forma el 1,3-bifosfoglicerato. Es decir, que se le incorpora, ¿sí?, un fósforo, una molécula de fosfato. Fíjense que acá el gliceraldehído trifosfato tiene un fósforo en el carbono 3 y ahora tiene dos fosfatos, uno en el carbono 1 y otro en el carbono, uno en el carbono 1 y otro en el carbono 3. Y fíjense en que se reduce el NAT. Si se reduce, quiere decir que el gliceraldehído trifosfato se oxidó, ¿sí? Después, el 1,3-bifosfoglicerato se transforma en 3-fosfoglicerato. Es decir que el grupo fosfato que estaba en el carbono 1 se escinde y queda el 3-fosfoglicerato. Ese fósforo que se liberó, que se rompió, vamos a hacerlo acá, ese fósforo se une a un ADP y forma ATP. Es decir, que acá ocurre la primera fosforilación a nivel de sustrato. ¿Por qué? Porque este fósforo
provino de la ruptura del 1,3 bifosfoglicerato. Esperen que lo voy a escribir más chico y más arriba porque no me entra todo. Entonces, como puedo escribir acá, 1,3 bifosfoglicerato se transforma en 3 fosfoglicerato más fósforo. Esta ruptura libera fósforo y libera energía, y ese fósforo y esa energía se utilizan para la síntesis de ATP a partir de un ADP. Por eso esto es la primera fosforilación a nivel del sustrato. Después, ese 3-fosfoglicerato se transforma en 2-fosfoglicerato, es decir, hay una disomerización. El fósforo cambia de posición, del carbono 3 pasa al 2. Después, el 2-fosfoglicerato se transforma en fosfonolpiruvato, ¿sí? Y acá viene la segunda fosforilación a nivel de sustrato que ocurre en la glucólisis. ¿Por qué? Porque el fosfonolpiruvato el fosfoenol, vamos a poner enolpiruvato, el fosfoenolpiruvato, fíjense, acá está, el fosfoenolpiruvato se transforma en piruvato. Fíjense en que vamos a poner enol piruvato, se transforma en piruvato y pierde un fósforo. Fíjense en que esto, el piruvato no lo tiene. Pierde un fósforo. Entonces, ese fósforo, junto con la energía que se libera al romper este enlace, ese fósforo se une a un ADP y se forma el ATP. Entonces acá ocurre la segunda fosforilación a nivel de sustrato de la glucólisis. Bien, entonces fíjense, de acá, de la reacción 5 a la 9, es la segunda etapa, que es ganancia de energía. Bien, ¿y cuántos ATP se ganan? ¿4? Fíjense. ¿Cuántos? 4. 4, muy bien. ¿Por qué? Porque acá se gana 1. Acá se gana 1, que está la primera fosforilación. Y acá se gana el otro. Ustedes me dirán, pero ¿por qué 4? Y porque dijimos que la molécula de glucosa que se había transformado en fructosa 1,6-bifosfato se rompe en 2 moléculas de 3 carbonos. Entonces, cada molécula de 3 carbonos genera 2 fosforilaciones a nivel de sustrato. Como se me van a generar 2 moléculas de 3 carbonos,
¿cuántas moléculas, cuántas confederaciones a nivel de sustrato van a ocurrir? 4. Entonces se van a generar 4 ATP. Entonces, la ganancia neta en la glucólisis van a ser menos 2 ATP, que se consume en la etapa de pérdida de energía o de requerimiento de energía, más 4 en la de ganancia de energía, entonces me da menos 2 más 4, 2 ATP. ¿Sí? ¿Está bien hasta ahí? ¿Se entendió? Sí. Bien. ¿Y qué más se me forma? Se me forma 2 moléculas de NADH. ¿Sí? Porque acá, fíjense en que se me forma el NAD oxidado, se reduce a NADH. Pero como son 2 moléculas de 3 carbono, 1 por 2, 2 NADH. Entonces, si hacemos el balance general de la glucólisis, vamos a hacerlo acá. Lo puedo poner esta reacción así. Glucosa de 6 carbono más no vamos a poner. Sí, vamos a poner 2 NAD va a generar 2 NADH más 2 piruvato de 3 carbonos más 2 ATP, y acá vamos a poner más 2 ADP más 2. ¿Sí? Esa sería la ecuación global de la glucólisis. Y la glucólisis ocurre en el citoplasma de las células. ¿Citoplasma de qué, profe? De las células, en el interior del citoplasma. A ver si tengo... Creo que sí, espérenme un minuto. Aquí está. ¿Puedo borrar esto? Aguantá un segundo, por favor, profe. Dale. Profe, ¿qué dice antes del paréntesis 3C? 2 plus... Ah, 2 piruvatos, sí, perdón la letra. Acá, Sí, 2 piruvatos, gracias. 2 piruvatos.
Una pregunta, profe. ¿Sí? Los dos ADP más P, más los dos P, Ajá. van en la parte de Sí, pará que te lo reactivo, ¿no? escribo. O de producto. No, reactivo, reactivo. Pará acá te la escribo para ver. Para que no No, no quede. Te la escribo acá abajo, si quiere toda completa. Glucosa, 6 carbono. Más 2 ADP, más 2P, me va a dar piruvato. Espera que me olvidé el NAT. Más NAT me da NAT H más 2 piruvato de 3 carbono más 2 ATP. Ahí está. 2 NAD, profe. 2 NADH. Sí, me olvidé. Ahí está. ¿Sí? Sí. Bien. No vamos a borrar. Voy a seguir acá abajo. Bueno, ahora fíjense en lo que pasa. Fíjense, esto es un esquema de una célula. Esta es la mitocondria, ¿sí? Y lo que está afuera, es el citoplasma. La glucólisis, es decir, la transformación de glucosa en piruvato, ocurre en el citoplasma. ¿Sí? ¿Qué dijimos? Que la glucólisis, ¿qué produce? La glucólisis produce piruvato, produce ATP y produce NADH o NAD reducido. ¿Sí? Ahora bien, el piruvato puede tener dos destinos: permanecer en el citoplasma o ingresar al interior de la mitocondria. Eso depende de la presencia o ausencia de oxígeno que haya. Si hay oxígeno, repito, el destino del piruvato depende del oxígeno. Si hay oxígeno, el piruvato ingresa a la mitocondria. En cambio, si no hay oxígeno, el piruvato no ingresa a la mitocondria y permanece en el citoplasma. ¿Hasta ahí alguna duda? No. Bien. Y el NADH, el NAD reducido, ¿sí? Producido en la glucólisis, ese sí ingresa a la mitocondria. Pero ¿qué pasa? Como no tiene un transportador específico, ¿por qué? Porque la membrana interna de la mitocondria prácticamente es impermeable. No deja pasar prácticamente nada. Entonces, y no tiene transportador. Entonces, hay todo un sistema que son las lanzaderas, que de esa manera, a través de la lanzadera, malato aspartato o glicerol fosfato, cualquiera de esas dos lanzaderas, el NADH ingresa al interior de la mitocondria. Pero eso de la lanzadera no importa, ya es una bioquímica avanzada. Entonces, ahora eso le tiene que quedar claro, que el piruvato, producto de la glucólisis, si hay oxígeno,
ingresa a la mitocondria. Si no hay oxígeno, queda en el citoplasma. Esto ya sería parte de la consigna 5, profe, ¿no? No, y de la 4, porque te dice, y el destino del ácido pirúvico formado. Te dice, la 4 te dice, describe la vía glucolítica, realiza el balance energético, que ya lo hicimos, su localización celular, que ya le dijimos, que está en el citoplasma, y el destino del ácido pirúvico. Estamos viendo eso, el destino del ácido pirúvico. En presencia de oxígeno, el ácido pirúvico ingresa a la mitocondria. En ausencia de oxígeno, el ácido pirúvico queda en el citoplasma. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí. Sí, sí. Bien, O sea, con oxígeno entra y sin oxígeno queda fuera. queda fuera. Perfecto. Bien, ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver. Seleccionar. Y vamos a ver. Si no hay oxígeno, ocurre lo que se conoce como fermentación. Que hay distintos tipos de fermentaciones. Nosotros vamos a ver dos. ¿Se ve? ¿Se ve lo que pegué? No. No, profe. Bueno, espere entonces que lo pegué en el otro, ¿no? ¿Ahora? Sí, ahora sí. Sí. Bien. Pues esperen que lo voy a agrandar. Bueno, hay un montón de tipos de fermentaciones, ¿sí? Las fermentaciones se nombran de acuerdo al producto que se forme. Todas empiezan a partir del ácido pirúvico, del piruvato, ¿sí? Que es el producto de la glucólisis. Siempre grábense en esto, la glucólisis empieza con la glucosa, que tiene 6 carbonos, y termina con 2 de piruvato, que tiene 3 carbonos cada uno el piruvato, ¿sí? Entonces, ese piruvato, por fermentación, puede transformarse en varios productos. Nosotros vamos a ver la fermentación alcohólica, que es esta. Fermentación alcohólica. ¿Por qué se llama fermentación alcohólica? Porque el producto es el etanol. Fíjense, este es el piruvato. Y este es el etanol. Esto se produce en todos los procesos de las bebidas alcohólicas. No de todo, puedo decir de todo. Particularmente del vino y de la cerveza. Esta fermentación la llevan a cabo las levaduras. ¿Sí? En la fabricación del vino y de la cerveza ocurre esto. Los azúcares, la glucosa presente en los azúcares de la fruta y de los granos, como ser de la uva o de la cebada en la cerveza, ¿sí? Por glucólisis se transforma en piruvato. Y después las levaduras, los hongos, por fermentación transforman ese piruvato en etanol. ¿Sí? Fíjense que el piruvato primero se descarboxila. Descarboxila quiere decir que pierde, descarboxila, quiere decir que pierde
un carbono como dióxido de carbono. Y después que se descarboxiló, fíjense que el piruvato tiene 3 carbonos, 1, 2, 3, y acá le queda 2, o sea que pierde un carbono como dióxido de carbono. Una vez que se descarboxiló, se reduce. Y para que se reduzca, alguien se tiene que oxidar. ¿Y quién es el que se oxida? Y el NADH producido en la glucólisis. Este NAD se oxida y se transforma en NAD positivo. ¿Y por qué esto es necesario? Esto es necesario por lo siguiente. Para que la glucólisis funcione, yo, ¿qué tengo que tener? Al NAD, acuérdense que uno de los reactivos de la glucólisis era el NAD oxidado. ¿Sí? Bien. Cuando la glucólisis ocurre, este NAD oxidado se transforma en NADH. Ahora bien, este NADH, en condiciones normales, ingresa a la mitocondria y se oxida en la cadena respiratoria. Pero si no hay oxígeno, la cadena respiratoria no funciona. Al no funcionar, este NADH no se oxida para regenerar y que continúe la glucólisis. Entonces, una alternativa que encontraron los organismos ante la ausencia de oxígeno es la fermentación. Entonces, ¿qué es la fermentación? La fermentación es un proceso reductivo en donde estructuras carbonadas se reducen. ¿Para qué? Para oxidar el NADH producto de la glucólisis y regenerar NAD oxidado para que la glucólisis pueda seguir funcionando. ¿Por qué? Porque cuando hay ausencia de oxígeno, la única fuente de energía es la glucólisis. Después vamos a ver que cuando hay oxígeno, hay otras rutas metabólicas que liberan más energía que la glucólisis. Pero ante la ausencia de oxígeno, la única fuente de energía es la glucólisis. Por eso es que los organismos anaeróbicos, ¿sí?, que crecen en donde no hay oxígeno, tienen un crecimiento mucho más lento que un organismo aeróbico. ¿Por qué? Porque el organismo aeróbico obtiene energía no solamente de la glucólisis, sino de otras rutas metabólicas que están activas cuando hay oxígeno. En cambio, los organismos anaeróbicos solamente obtienen energía a partir de la glucólisis. Y para que la glucólisis siga activa, siempre tienen que obtener NAD en su forma oxidada. Entonces, la fermentación es la forma de que encontrar nuestros organismos anaeróbicos de tener el NAD oxidado o de reoxidar el NADH. Esto ocurre en la fermentación alcohólica. Nosotros, los humanos y los animales, también en nuestro organismo tenemos la fermentación láctica, que ahora se la voy a explicar. ¿Alguna duda de la fermentación alcohólica? No. No. Bien. Vamos a ver la fermentación láctica.
¿Se ve? Sí. Bien, fíjense. Esta es la fermentación láctica que ocurre a nosotros, a los mamíferos, a los humanos también. Fíjense, en esto ocurre a nosotros, a mí nunca me ocurrió, esto le ocurre a la gente que hace deporte. A alguien que hace deporte, ¿por ahí le agarró calambre? Sí. Bien, es por esto, porque te pasó la fermentación láctica. ¿Qué pasa en la fermentación láctica? El producto de la glucólisis es el piruvato, ¿sí? Entonces, hay una enzima que es la lactato deshidrogenasa, esto ocurre en músculo. ¿Por qué? Cuando vos haces deporte, ¿qué consumís? Consumís mucho oxígeno. Entonces tus músculos quedan sin oxígeno. Al quedar sin oxígeno, ¿sí? Ese piruvato, que está en la célula de tus músculos, no puede ingresar al interior de las mitocondrias. Quedan en el citoplasma. Entonces requieren NAD oxidado. ¿Y cómo obtienen ese NAD oxidado? Y reoxidando ese NADH producto de la glucólisis. ¿Cómo reoxidan ese NAD? Por una fermentación, que es la fermentación láctica. Se transforma, reduce en el piruvato a lactato, ¿sí? A ácido láctico. Y esto es un ácido. Y como todo ácido, libera protones, y son esos protones lo que te producen los calambres. Al acidificarte el interior de las células musculares. ¿Sí? Sí, se entendió. Bien, esto era qué pasaba si no había oxígeno. Bien, ahora vamos a ver qué pasa cuando hay oxígeno. Cuando hay oxígeno, espera que busco el dibujo. Cuando hay oxígeno, el piruvato ingresa al interior de la mitocondria. El piruvato, en presencia de oxígeno, ingresa al interior de la mitocondria. ¿Y qué pasa? Se descarboxila en el interior de la mitocondria. Lo primero que le ocurre al piruvato, se descarboxila, sufre una descarboxilación oxidativa. Pierde un carbono como dióxido de carbono. Fíjense que acá el piruvato tiene 3 carbonos y acá se transforma en acetil-CoA que tiene 2 carbonos. Eso es lo primero que le ocurre al piruvato cuando ingresa a la mitocondria. Entonces, en presencia de oxígeno, el piruvato ingresa a la mitocondria y en el interior de la mitocondria, es decir, en la matriz mitocondrial, lo primero que le ocurre al piruvato es una descarboxilación oxidativa
es decir, del piruvato tiene 3 carbonos, pierde un carbono como dióxido de carbono y se transforma en acetil-CoA. ¿Alguna duda hasta acá? No. No. Bien. ¿Puedo continuar? Sí. Bueno, entonces eso es el destino del piruvato. ¿Sí? Bueno, la 5. ¿Qué relación existe entre el ciclo de Krebs y la glucólisis? Bueno, para eso tenemos que ver el ciclo de Krebs. ¿Hasta acá se entendió, chicos? ¿Hay alguna duda? Ninguna. Bien. Ahora, ¿qué pasa? A continuación, vamos a ver el ciclo de Krebs. Les digo, para que ya se ubiquen, el ciclo de Krebs ocurre en el interior de la mitocondria, es decir, en la matriz mitocondrial. ¿Sí? Y a partir, ¿cuáles son los reactivos del ciclo de Krebs? Los reactivos del ciclo de Krebs, uno es el acetil-CoA, producto de la descarboxilación del piruvato, y el otro es el oxalacetato, que ahora ya se los muestro. Denme un minuto. Acá está. Y el otro acá está el ciclo de Krebs. Esto es lo que ocurre en el interior de la mitocondria. Fíjense. El acetil-CoA, que es desde acá arriba, que tiene 2 carbonos, producto de la descarboxilación del piruvato, se une al oxalacetato, que tiene 4. 1, 2, 3, 4. Para formar una molécula de citrato que tiene 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en el ciclo de Krebs? En el ciclo de Krebs parece muy complicado, pero en realidad no lo es. En el ciclo de Krebs ocurren 2 descarboxilaciones oxidativas. ¿Qué significa descarboxilación oxidativa? Que se pierde un carbono bajo la forma de dióxido de carbono. Fíjense en que el oxalacetato tiene 4 carbonos, el acetil-CoA tiene 2. 4 más 2, 6. Se unen y forman el citrato. El citrato se transforma en isocitrato, que es un isómero, porque fíjense en que nada más que hay un reacomodamiento de los carbonos, ¿sí? El citrato tiene 6, el isocitrato también tiene 6. Y acá la transformación del isocitrato al alfa-cetoglutarato es la primera descarboxilación oxidativa. ¿Por qué? Porque si ustedes cuentan, en el isocitrato hay 6 carbonos, en el alfa-cetoglutarato hay 5 carbonos. El carbono que falta quiere decir que se pierde como dióxido de carbono. Y como es descarboxilación oxidativa, quiere decir que el alfa-cetoglutarato está más oxidado que el isocitrato. Si está más oxidado, quiere decir que alguien se tuvo que reducir. ¿Quién se redujo? Un NAT que pasó a NADH. ¿Sí? Después, el alfa-cetoglutarato sufre una segunda descarboxilación oxidativa. Fíjense que el alfa-cetoglutarato tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos y se transforma en succinil-CoA que tiene 1, 2, 3, 4.
ese carbono que perdió, lo perdió como dióxido de carbono. Es decir, que sufrió una descarboxilación oxidativa. Aparte de perder un carbono, se oxidó. Y siempre que una sustancia se oxida, tiene que haber otra que se reduzca, porque las reacciones de oxidación y reducción siempre ocurren de manera simultánea. Acuérdense de la química de primer año. Entonces, como el alfa-cetoglutarato se oxidó a succinil-CoA, alguien se tuvo que reducir. Y ese alguien que se redujo es otro NAD que pasa a NADH. Después, ese succinil sufre transformaciones, ya no se descarboxila más, porque queda con 4 carbonos, solamente que acá forma un ATP, ¿sí? A partir de ADP forma ATP y se transforma en succinato. El succinato, acá ocurre una oxidación. El succinato se oxida a fumarato. Por lo tanto, si se oxida, alguien se tiene que reducir. ¿Quién se reduce? Un FAT que pasa a FATH. Después, el fumarato de 4 carbonos se transforma en un malato, que también tiene 4 carbonos, esto va a ser una reacción de isomerización. Y después, ¿qué pasa? El malato se transforma en oxalacetato. Acá ocurre otra oxidación. Y al oxidarse el malato en oxalacetato, alguien que se tiene que reducir, ¿y quién se reduce? El tercer NAD que pasa de NAD a NADH. Por lo tanto, uno de los objetivos del ciclo de Krebs es producir la oxidación completa de los 2 carbonos del acetil-CoA a dióxido de carbono. ¿Sí? Y esas oxidaciones liberan energía que sirven para la síntesis de un solo ATP, que está acá, de un solo ATP, y me permite, y me reduce 3 NAD. Fíjate, 1, 2, 3. 3 NAD se transforman, se reducen a NADH y un FAT se transforma en un FATH2. Y vamos a poner acá que un ADP se transforma en un ATP. ¿Sí? Fíjate que hasta ahora la glucólisis me produce mucha mayor energía que el ciclo de Krebs, porque hemos dicho que la glucólisis en forma neta me generaba 2 ATP. Y fíjate que el ciclo de Krebs hasta ahora me genera ¿cuánto? 1 ATP. ¿Sí? ¿Hola? Sí, sí. Bien, pero ¿qué pasa? Pasa lo siguiente. Estas coenzimas reducidas, ¿sí? Es la que ahora van a ir a la cadena respiratoria a oxidarse. Y al oxidarse, liberan energía
que se utiliza para la síntesis de ATP. Fíjate que la energía liberada por estas dos coenzimas reducidas se utilizan para la síntesis de ATP. Es decir, es la síntesis de ATP, esa síntesis se denomina fosforilación oxidativa, porque la energía la aporta la oxidación de moléculas reducidas. ¿Alguna duda? No, no. Bien, entonces, ahora sí pues estamos en condiciones de contestar las 5. ¿Qué relación existe entre el ciclo de Krebs y la glucólisis? Y la relación que existe es que la glucólisis aporta el piruvato, ¿sí? Molécula a partir del cual se forma, por descarboxilación oxidativa, el acetil-CoA, reactivo necesario para que ocurra el ciclo de Krebs. Esa es la vinculación principal que hay entre el ciclo de Krebs y la glucólisis. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿cuál es el papel del ciclo de Krebs en el metabolismo celular? Lo dijimos recién, lo dije recién. Es la oxidación completa del acetil-CoA a través de dos descarboxilaciones sucesivas. Es decir, que los carbonos del acetil-CoA se pierden como dióxido de carbono. Y eso genera energía y coenzimas reducidas que van a ser utilizadas después para la síntesis de ATP a través de la fosforilación oxidativa en la cadena respiratoria. Bueno. ¿Alguna duda hasta acá? No. Bien, vamos entonces, ya hicimos las 5 y las 6 con esto, porque la 6 era cuál es el papel del ciclo de Krebs en el metabolismo celular. Ahora falta la 7. ¿Qué función tiene la cadena de transporte electrónico en la mitocondria y en qué lugar de la mitocondria se localiza físicamente? Bueno. Vamos a borrar esto. Lo puedo borrar, ¿no? Por mí. Bueno, vamos a copiar acá. Bien, esto es un esquema de una porción de la mitocondria. Me dice, la pregunta 7, y dice, ¿qué función tiene la cadena transportadora de electrónicos en la mitocondria y qué lugar en la mitocondria se localiza? Bueno, la cadena de transporte electrónico en la mitocondria se localiza en la membrana interna. ¿Sí? Está ubicada en la membrana interna. ¿Sí? Consta de 4 aceptores de electrones. 1, 2, 3 y 4. 1, el 2, el 3 y el 4. Bien. Ahora, ¿qué pasa? El NAT reducido que el NAT provenía del ciclo de Krebs. ¿Y de dónde más puede provenir el NAT?
el NAT reducido de la glucólisis. Acuérdense que afuera de la mitocondria, ¿sí?, ocurre la glucólisis. Y uno de los productos de la glucólisis es el NAT reducido. Ese NAT reducido ingresa al interior de la mitocondria y va a ir al primer complejo de la cadena transportadora de electrones. Ahí, ¿qué pasa? El NAT reducido cede sus electrones al complejo y se oxida a NAT. De esa manera, el NAT queda oxidado y puede ser utilizado de nuevo en el ciclo de Krebs para volver a ser reducido, para aceptar los electrones. ¿Sí? En cambio, la otra coenzima que se reduce en el ciclo de Krebs es el FAT. El FAT reducido cede sus electrones, pero no los cede al primer complejo. Lo cede al complejo número 2. ¿Sí? De esa manera, el FAT también se reoxida y al estar oxidado, está nuevamente disponible para ser reducido en el ciclo de Krebs. Ahora bien, ¿qué pasa una vez que las coenzimas, tanto el NAT como el FAT, ceden sus electrones a los distintos complejos de la cadena respiratoria? El complejo 1 cede sus electrones al complejo 2. El complejo 2 se lo cede al complejo 3 y el complejo 3 se lo cede al complejo 4. Y finalmente, el complejo 4 se lo cede los electrones al oxígeno atmosférico. Entonces, al cedérselo, el oxígeno se reduce y se transforma en agua. ¿Sí? Es por eso que nosotros requerimos oxígeno. ¿Sí? Nosotros requerimos oxígeno, todos los organismos aerobios, ¿por qué? Porque el aceptor final de electrones es el oxígeno. Y si no hubiese oxígeno, la cadena transportadora de electrones no existiría y ni el FAT ni el NAT se reoxidarían y yo necesito NAT y FAT oxidado para que funcione tanto la glucólisis como el ciclo de Krebs. Porque si no hay ni FAT ni NAT oxidado, ni la glucólisis ni el ciclo de Krebs funciona. ¿Alguna duda hasta acá? No. No, profe. Bien. Entonces, ahora vamos a continuar. De los 4 complejos que hay en la cadena respiratoria, solamente 3, que es el complejo 1, el 3 y el 4, son complejos transmembrana. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que solamente estos 3 complejos, el 1, el 3 y el 4, pueden transportar protones del interior de la matriz al espacio intermembrana. Entonces, fíjense,
dijimos que el NAT H cede sus electrones al complejo 1. Entonces, cuando el NAT le cede los electrones al complejo 1, fíjense, este puede transportar protones al espacio intermembrana de la matriz. El 1 se lo cede al 2, el 2 al 3 y el 3 al 4. Pero el 2 no puede transportar protones porque no es transmembrana. El 3 sí. Transporta protones y el 4 también es transmembrana, también puede transportar protones al espacio intermembrana. Entonces, ¿cuántos complejos cuando se oxida el NAT pueden transportar protones? 3, 1, 2 y 3. Es decir, el 1, el 3 y el 4. ¿Sí? En cambio, cuando el que se oxida es el FAT, que pasa a FAT oxidado, el FAT le cede sus electrones al complejo 2. El complejo 2, al no ser transmembrana, no puede transportar electrones al espacio intermembrana. Él le cede sus electrones al complejo 3, que ahí sí, al ser transmembrana, puede transportar protones al espacio intermembrana, y el 3 le cede los electrones al complejo 4, que también, al ser transmembrana, puede transportar protones de la matriz al espacio intermembrana. Entonces, en el NAT-H puede haber 3 intercambios de protones entre la matriz y el espacio intermembrana, y en el FAT puede haber 2 intercambiadores de protones. Eso hay que tenerlo en cuenta para después analizar quién aporta más energía, si el NAT o el FAT. Bueno, ¿qué pasa? Al transportar protones de la matriz al espacio intermembrana, como dijimos antes, el espacio intermembrana queda con una gran concentración de protones. ¿Por qué? Porque pasaron de la matriz al espacio intermembrana. Es decir, que acá la concentración de protones en el espacio intermembrana va a ser mucho mayor que en la matriz. Como los protones son positivos, a su vez, en el espacio intermembrana va a haber un exceso de carga positiva y en la matriz va a haber un déficit de carga positiva. Entonces se va a generar un gradiente electroquímico. Es decir, se va a generar tanto una diferencia de carga como una diferencia de potencial. Porque en el espacio intermembrana van a quedar cargas positivas y en la matriz van a quedar cargas negativas. Y en el espacio intermembrana va a haber mayor concentración de protones que en la matriz. Entonces, los protones van a ingresar a la matriz mitocondrial por un transportador que se denomina ATPasa. ATPasa, ¿sí? Los protones, repito, los protones del espacio intermembrana van a ingresar a la matriz mitocondrial por un transportador denominado ATPasa a favor de un gradiente eléctrico y de concentración, es decir, a favor de un gradiente electroquímico. Ese transporte ocurre con una gran liberación de energía. Y esa energía liberada
es la que se utiliza para la síntesis de ATP a partir de ADP y P. Y eso es lo que se denomina fosforilación oxidativa. Fosforilación porque se incorpora un fosfato al ADP para formar ATP. Y oxidativa porque la energía requerida para esa fosforilación la aporta la oxidación del NAD y el FAT. Y ahora bien, ¿cómo la oxidación del NAD genera un mayor gradiente, o sea, una mayor expulsión de protones que la oxidación del NAD, que el FAT, perdón, el NAD va a generar 3 ATP por cada NAD que se oxide, en cambio el FAT, por cada FAT que se oxide, va a generar 2 ATP. ¿Sí? ¿Alguna duda? No. Bien. Con eso pueden responder la pregunta número 7 que dice: ¿qué función tiene la cadena de transporte electrónico en la mitocondria? ¿En qué lugar de la mitocondria se localiza? Bueno, la cadena transportadora de electrones se localiza en la membrana interna de la mitocondria. ¿Y qué función cumple? Y la función que cumple es oxidar las coenzimas NAD y FAT para que las rutas catabólicas, para que la glucólisis y el ciclo de Krebs puedan seguir en funcionamiento. Y la energía liberada en estas oxidaciones es utilizada en la síntesis de ATP a partir de ADP y P, proceso conocido como fosforilación oxidativa. ¿Alguna duda? No. No. Bien. Vamos a la próxima, a la octava. ¿Alguien la pudo resolver? El monóxido de carbono es un poderoso inhibidor de la citocromo oxidasa, que es un complejo enzimático de la cadena respiratoria. ¿Qué efecto puede tener la intoxicación con monóxido de carbono sobre el consumo de oxígeno en la mitocondria y sobre la producción de ATP? Sería que sin oxígeno, primero no podría ingresar el piruvato a la mitocondria y Exacto. después que no se aceptarían los electrones en la cadena y por lo tanto no se reciclarían, digamos, los aceptores electrónicos. Exactamente. Muy bien, perfecto. Vos fíjate, el monóxido inhibe uno de los transportadores, ¿sí? Al inhibirlo, el transporte de electrones cesa. Si cesa,
ni el NAT, ni el FAT se reoxidan. Por lo tanto, la glucólisis y el ciclo de Krebs se paran. ¿Sí? ¿Alguna duda? No. Bien. La 9. Define respiración celular y fermentación. ¿Tienen alguna fase en común? Y bueno, esto es más o menos lo que vimos hablando hasta recién. La respiración celular es todo. Es glucólisis, ciclo de Krebs, cadena respiratoria. ¿Sí? Es decir, la oxidación completa del carbono, de la glucólisis, de la glucosa. ¿Sí? En la respiración celular, el carbono de la glucosa se oxida completamente. Pasa a dióxido de carbono. ¿Sí? Para que eso ocurra, se cumplen los 3 metabolismos. Glucólisis, ciclo de Krebs, cadena respiratoria. En cambio, en la fermentación es la oxidación parcial o la oxidación incompleta de los carbonos de la glucosa. Porque no se oxidan a dióxido de carbono, sino que se oxidan a ácido láctico. ¿Y tienen alguna fase en común? Y sí, lo que tienen en común es la glucólisis. Porque la respiración es glucólisis, ciclo de Krebs, cadena respiratoria. La fermentación, vamos a la láctica, la fermentación láctica, que es glucólisis y después la fermentación propiamente dicha, que es la transformación del piruvato en lactato. Bien, ¿alguna duda hasta acá? No. Bien, acá dejamos porque para responder la última pregunta falta una parte del teórico, que lo vamos a ver dentro de 3 clases. Listo. ¿Sí? Pueden hacer hasta Genial. las 9. Pueden responder hasta la pregunta 9, que es hasta donde vimos recién. Genial, gracias. Bueno, listo. Si no hay duda, chicos, nos vemos el próximo jueves. Bueno, Listo, profe, Germán, gracias. nos vemos, Dale. gracias. Bueno, Gracias, chau. Germán. Chao, No, de profe, nada. hasta luego. Chau. Carlos, Sí, ya estaría. sí. A ver si me aguantás un cachitito. ¿Sí? Esperamos que salgan algunos. Bueno. Germán, Sí, Carlos. estuve, o sea, estoy acá bueno, moviendo un poco el asunto de los finales, ¿tá? De enfermería. Sí. Enfermería. Bueno, primeramente, o sea, le tuve que pedir de pasar el final al día 20 Sí. para poder testear el sistema. Porque la verdad, y hubiese estado, o sea, los chicos tienen libre los lunes, ¿tá?
como para poder testear los lunes a la mañana. El asunto es que justamente el lunes 2 es feriado, ¿tá? Y el lunes 23 también había sido feriado. Ajá. También va a ser feriado, así que nos quedaban solamente 2 lunes para probar, y si uno de los lunes lo íbamos a usar con el final, al final le pedí a Nora si por favor nos pasaba ¿cómo se llama? El final un poco más adelante para poder probar el test. Por eso es que agarré y le pedí pasar la fecha. El día 9 y el día 16 es cuando voy a hacer los test de examen, ¿tá? A las 8 de la mañana. Hola. Sí. ¿Sabés? O sea, los test de examen los test de examen simplemente agarrar y que los chicos entren al Moodle, ¿tá? Entren al Moodle, mejor dicho, entren al Zoom y prepararle nada, 5 preguntas que ni siquiera sean del final, o sea, que prueben a hacer las dos cosas, entrar en el Moodle y entrar en el coso. Ya me anticipó Ramiro Pérez que voy a tener problemas con el asunto de la sobrepoblación del Moodle. ¿Tá? Y me dijo que tratara de que no entren más de 50 personas, por lo que el primer lunes voy a juntar a todos, para probarlo, a ver si se satura o no se satura. Pero justamente el lunes puede ser que no haya mucho tráfico en Moodle, pero aparentemente los viernes sí. Hay un montón de tráfico, entonces ahí vamos a tener que hacer el examen en comisiones. ¿Ah? Bueno. O sea, por lo menos 3 comisiones. Hay 168 alumnos inscritos, de los cuales hay uno libre. Que no sé, hay una persona ahí que me ha preguntado sobre el examen libre, no sé si es la misma, pero es una sola persona la que estaría en condición de rendirla libre, ¿no? Pero después hay 168 normales, lo cual yo creo que hay que dividirlo como mínimo en 3 comisiones. Y sí. ¿No? O sea, esas 3 comisiones, no hay problema, porque si él me da, otro problema que surgiría es que el Zoom, o sea, el Zoom para los 2 lunes es diferente al Zoom que me van a dar el viernes 20 de noviembre. Porque, a ver, el Zoom para los 2 lunes o sea, no necesitan entrar con clave, los chicos, viste que ahora casi toda la aula hay que entrar con la clave 1, 2, 1, 3, 1, 4, bueno, en esa no necesitan entrar, pero en el día del final sí necesitan entrar con esa clave. Y por si fuera poco, la capacidad de esa aula es de 100 alumnos. La capacidad de la del viernes 20. Bueno, entonces sí, con más razón hay que hacerlo por comisiones. Hay que hacerlo por comisión. Y otra cosa es agarrar esas comisiones, o sea, cuando se sature la cantidad o sea, a ver, yo creo que lo que le voy a decir es que por cada pregunta va a haber 4 minutos, por lo tanto, si son 8 preguntas, van a ser 32 minutos el examen.
Ujú. Así que entre que nos acomodamos, les libero el examen y después se cierra el examen y se empiezan Son a ir 40 todos minutos. de la reunión, por lo menos va a pasar una hora. Sí, ¿Mm? sí, Por lo menos va a pasar una hora. Así que sí. el examen sería de 8 a 9, 11. la primera comisión. Sí, de 9 a 9, 10 diría. exactamente. Esa sería, así la vengo planificando. Porque hoy, o sea, es lo que nos puede dar Ramiro con respecto a las aulas Zoom. ¿Ah? Claro. Bueno, yo le voy a ir tirando, o sea, le voy tirando de a poco. Hoy recién le pasé a Darío Ujú. el mensaje diciéndole que va a ser el día 20, el parcial, y que va a haber unos test los días 9 y 16. ¿Ah? Ahí está. Pero igualmente le tengo que, ¿cómo se llama? O sea, todavía le tengo que mandar varios mensajes con respecto a la modalidad, ¿no? Claro. La modalidad, o sea, es un quilombo, es un quilombo. Sí, sí, Este, sí, sí. Pero Carlos, mejor. Mira, yo estaba pensando mejor, así nos liberamos y ya está. sí. No, o sea, una vez que esté armado, incluso yo estoy juntando los mensajitos, ¿viste? Como para después, si hay que volver a hacer lo mismo, ya le voy mandando mensaje tras mensaje, y para las próximas Claro. llamados, no sé si voy a hacer test. En realidad No, ya está. los test son para mí. ¿Ah? Eso sí, Sí, o sea, es para nosotros, para poder chequear el sistema. Una vez que chequeemos el sistema, supuestamente no vamos a tener más problemas. Lo que sí los pibes se van a tener que adaptar rápido. No va a haber desde prueba ahora en cosas. Nada, eso Germán, bueno, quería Carlos. informarte. Bueno, Bueno, y bueno, si llega a surgir algo que me olvidé, te mando un mensajito. ¿Eh? dale, dale. Yo este Bueno, fin de semana creo que ya termino con las preguntas y te las mando. bueno, dale. ¿Eh? Listo. Bueno, querido, Bueno, Carlos, nos vemos el jueves. nos vemos el jueves. Chaucito. Listo, chao, buen fin de. Buen fin de.